sé, algún error de... Ay, perdón. Ya no pasamos. Por lo visto el ponente se ha accidentado y entonces sí, no quiere dar entonces he pedido la mía. Bueno, la Van a ir estos a verlo. Nada, si se pone una buena causa y tenemos que aportar, la aportamos. Empezamos puntualmente, como veis, buenas noches. Son las 6:30. Bueno, en primer lugar, Enrique Velarde ha telefoneado. Enrique Velarde, como sabéis, está en tratamiento médico, ha telefoneado para dar recuerdos a todos vosotros. Así de manera que yo lo transmito. Bueno, el conferenciante de hoy es Alejandro Mendiolagoitia. Mendiolagoitia, el apellido este a veces uno se traba. Él es Wirtschaftsingenieur, es por Alemania, significa pues ingeniero en economía. Y por eso los 20 euros. Por eso los 20 euros, exactamente. Y trabaja ahora en Bosch. Alejandro es un socio cualificado de nuestra agrupación y es un socio pues muy respetado por sus trabajos en ella y además es querido por su sencillez y por el buen trato. Yo también añadiría por mi parte que es un hombre de sentido común. Lo he visto en la junta directiva muchas veces hablando y la verdad que pues, dice cosas muy sensatas, ¿no? Ingresó en la Agrupación Astronómica de Madrid hace ya unos 28 años, parece que fue en el año 1988, o sea, ya lleva bastante tiempo.
Él ha sido miembro directivo de muchas juntas directivas, ¿sí?, a lo largo de muchos años, y ha trabajado, incluso ha tenido grandes desvelos, sobre todo con Bodilla. Yo, desde que entré aquí, asocio Bodilla a Alex, porque el tema ese lo ha llevado siempre con mucho tesón, ¿no?, y con bastante buen resultado. Tiene también una gran labor divulgadora, tiene escritos una media docena de libros, también muchísimas conferencias en muchas instituciones y también aquí en la sede, como es la de hoy. Y también pues muchísimos artículos, más de casi 200 artículos, muchos de ellos en Neumenia, pero también en astronomía y en otras instituciones. Finalmente, deciros que la charla de hoy se titula, vamos a ver, observar estructuras de la Vía Láctea a simple vista o con un presupuesto de 20 euros. El título ya nos dice que es una charla evidentemente práctica. Nos tenemos que dar ahora los 20 euros. Bueno, pues Alex tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por semejante presentación. Y yo quisiera en primer lugar aprovechar pues, para desearos a todos feliz año, que el martes pasado lo vi, así que mira, de una, es que esto, igualmente. Luego, habréis, pues, si seguís la web con cierta asiduidad, habréis visto que había previsto otro conferenciante, y es que a mí me llamaron el domingo a las 7. Oye, que este hombre ha fallado y ¿podría darnos una charla el martes? Así que, pues bueno, dije que sí, pues para que podamos estar todos aquí aprovechando el tiempo. Y basándome en una charla que di en las jornadas que se celebraron en Granada, y que allí gustaron bastante, luego lo repetí en Astrobonilla, con ese mismo formato de 20 minutos, y entonces como también gustó y alguno me dijo, tendría que dar esto en la sede, pues mira, esta es la ocasión. Entonces lo he adaptado a un formato de mayor tiempo, claro. Vamos a ver si con 0 euros o 20 euros de presupuesto podemos conseguir observar estructuras en la Vía Láctea, que sí que se puede. Aquí en la ciudad no, pero si vais a Unilla o cualquier sitio oscuro, lo que hay que hacer es mirar, pero no mirar más allá, sino no mirar por el telescopio, mirar adaptando la... Pero habrá que ir en bici, porque si no de gasolina ya tienes más. Hombre, hay gente que puede estar en el pueblo y sale a la terraza y ya lo ve, ¿no? Pero bueno. Entonces, en cualquier momento, si tenéis alguna duda, pues levantáis el brazo y podéis interrumpir cuando queráis. ¿Al fondo se oye bien? Perfecto, pues ya está. Empezamos. Aquí ahora debería haber puesto, si hubiera tenido más tiempo, pues la música esa de la película que está dando tanta taquilla ahora, ¿no? La música de Star Wars, para acompañar él hace mucho tiempo en una galaxia nada lejana, porque es la nuestra. Y es que, bueno, pues desde que el ser humano pues bajó del árbol y pues, se alimentó sobre todo pues, de semillas y cosas que encontraba, raíces y tal, en un momento dado pues se daría cuenta de que las semillas que yo arrojé aquí hace tiempo, pues fíjate, ha crecido la planta esta que comemos. Y claro, intentar maximizar ese esfuerzo y para obtener el éxito de esa cosa que se dieron cuenta de las semillas que arrojamos aquí cuando estábamos persiguiendo la manada mamuts, pues necesitaban encontrar una referencia en el tiempo que les permitiera tener un porcentaje de éxito mayor, ¿no? Para que ya no fuera un accidente, vamos a llamarlo así. Y esa referencia la encontró en las estrellas, porque es una cosa que puedes ver desde cualquier sitio, da igual donde te desplaces, hablando a desplazamientos a pie, no hablamos de un hombre prehistórico que cogiera aviones ni nada. Entonces, pues, con esa, digamos, producción ya un poco más planificada y tal, que sería el nacimiento de la agricultura, pues
vino también lo de la astronomía. Las dos van a mano, y eso le permitió al ser humano pues asentarse y pasar de ser un cazador-recolector que va persiguiendo los mamuts a ser un ganadero, que siempre es más fácil criar ovejas que no enfrentarse a un mamut, y a cultivar las cosas, y a la postre pues eso haría que hubiera asentamientos, que bueno, con el paso de los siglos se vendrían en ciudades, ¿no? Como fue observando generación tras generación las estrellas, como siempre menos digo cuando las cosas están organizadas, se acabó dividiendo las estrellas en las constelaciones y en ellas pues evidentemente reflejó sus mitos. Si nosotros hiciéramos algo parecido hoy en día, pues en vez de Orión pues tendríamos a un futbolista o algo así, y aquí de abajo la constelación de microondas, yo qué sé. ¿Vale? Tenemos que entender pues, que en aquella época pues no había ni el hermano, ni el Ola, ni nada que se le pareciera, y tampoco había luz eléctrica en las casas, por lo que lo más normal es que cenaran a unas horas no demasiado tardías y que ya con la luz de la noche pues estuvieran a las puertas de las casas charlando, y bueno, como solían cenar no precisamente con agua, porque el agua no era salubre como hoy en día, sino que echaban un poquito de vino y quizá un poquito más, pues no es muy difícil imaginarse cómo acabaron desarrollando todas las constelaciones y los mitos, etc. Buena teoría. No tengo base científica, pero vamos, fijo. Piensa mal. Y aceptarás. Entonces, bueno, una de las cosas que se dieron cuenta es que pues, el firmamento parece que gira sobre un eje. Aquí tenemos una foto circumpolar y vemos pues, que el eje de giro, pues, si no coincide, es casi lo que sería la estrella polar, y que estos movimientos de las estrellas se repiten año tras año, año tras año. Detrás de las tres estrellas estas sale esta otra, año tras año. Y, por supuesto, se dieron cuenta de que había 7 astros que no eran fijos, sino que vagaban por el firmamento. Y con estas circunstancias lo que hicieron fue aprovechar el movimiento de las estrellas fijas para acabar haciendo un calendario, y además lo tenemos en diversas culturas, incluso de continentes diferentes, precisamente para intentar maximizar, asegurarse el comer. Esto le da vital a los egipcios, por ejemplo, que tenían que tener muy en cuenta cuando salía Sirio antes del sol, pues porque si no se les inundaba aquello, y si no lo tenías controlado y no habías hecho tus labores agrícolas a tiempo, pues las pasabas caminas. Y con los 7 vagamundos celestes, que eran el sol, la luna y 5 estrellitas errantes, que en griego serían planetes, acabaron dándole pues nombres de 7 dioses, que al final pues, son el nombre de la semana de 7 días. No hace falta pensar demasiado para ver de dónde nos viene. De hecho, en algunos idiomas todavía se le puede establecer una relación directa, ¿no? En inglés, ¿cómo se dice el lunes? Monday. Pero es una de más, una o más es el Moon Day. El día de la luna. Claro, el día de la luna. El domingo, el Sunday. Y así sucesivamente. Y también se dieron cuenta de que había una especie de banda lechosa que cruzaba el firmamento de un extremo a otro. Y bueno, evidentemente se preguntaron qué era eso, alimentaron sus mitos, que si era con Hércules los pastoró y no sé qué, o que si el otro cogió el carro y se subió mucho y se quedó una cicatriz al cielo y tal. Mitos hay todos los que queramos. Y durante mucho tiempo, desde los albores de la humanidad, pasaron siglos y milenios y más o menos se quedó así la cosa, hasta que, pues gracias a los árabes,
nos trajeron el conocimiento de nuevo a Europa, lo cual trajeron los escritos de la Biblioteca de Alejandría. Aquí en España, pues, Alfonso X dijo, uy, todo esto que hay aquí, copiaron, se distribuyó por los monasterios y conventos de Europa, y bueno, pues así volvió un saber que se había perdido. Y más tarde a la postre, pues, de alguna manera posibilitó la llegada lo que sería la gran revolución en la astronomía, que sería el telescopio. Aquí tenemos el telescopio que usará Galileo Galilei en su día. Este es el telescopio Galilei, que está en la isla de La Palma. Y el siguiente paso, pues, serían ya los telescopios espaciales, el famoso Hubble, que para que nos hagamos una idea de lo que es, en esta otra imagen aquí hay un astronauta y se ve que es más pequeño que la base esta que es el cilindro de abajo, ¿no? Así os podéis hacer una idea de lo que es en realidad el telescopio espacial. Y siempre se dice, sí, son 2,5 metros de aquí a aquí de espejo, pero el bicho es grande, ¿no? Galilei y otros contemporáneos suyos, pues al apuntar con aquellos rudimentarios telescopios de ópticas muy imperfectas, se dieron cuenta de que la Vía Láctea en realidad estaba compuesta por un montón de estrellas. Lo que pasa es que estarían tan lejos que el ojo no es capaz de resolverlas, ¿no? De hecho, aquí hay un dibujo que se hizo en aquella época, y a mí siempre, cuando hablo de estas cosas, se me viene a la mente una vez que asistí cerca de Barcelona, en Castelldefels, a unas jornadas astronómicas que hubo, y hubo dos conferenciantes, Jordi Lopesino y Emmanuel, que son dos colaboradores de la revista Astronomía, que ya lo eran en aquella época. Entonces, esto lo que hicieron fue hablar de Galileo, porque en aquella época estaba Marte en oposición. Entonces, contrataron a un actor que vino disfrazado de Galileo, con un tubo, y luego, después de una magnífica charla, nos contaron así en petit comité que ellos habían contactado con distintos fabricantes o distribuidores de telescopios en España para pedirles que hicieran algo lo más parecido a lo que fue el telescopio de Galileo, y que en todas partes les dijeron que no podrían desajustar las máquinas tanto para hacer algo tan malo solo para eso. Entonces, eso ya os da una idea de con qué estaba mirando este hombre, ¿vale? Pero aún así, él y otros contemporáneos pues fueron capaces, no es muy difícil, es cierto, pero empezaron a discernir que esta banda lechosa pues no es lechosa, es mucho menos, son estrellas que simplemente están muy lejos. Ya más tarde, casi 200 años más tarde, uno de los mejores observadores de todos los tiempos, que es William Herschel, en base a los datos de las observaciones que él había ido realizando y de los conteos de estrellas que hacía, elaboró un primer mapa, que es este dibujo de aquí, evidentemente con el Sol y la Tierra en el centro, observaba la Tierra. Entonces, son medidas a las cosas que él veía desde Bath, que es donde tenía el observatorio, y es el primer mapa, por llamarlo de una manera, que hay de la Vía Láctea. Ya bastante más tarde, a principios del siglo XX, el astrofísico Harold Shapley, haciendo unos estudios de los cúmulos globulares, también se dedicó a poner sobre un papel la posición en las que estaban todos. Y se dio cuenta, como vemos en el diagrama de abajo, que la enorme mayoría de los cúmulos globulares no está distribuido simétricamente a nuestro alrededor, sino que hay una gran asimetría. Hay muchos hacia la zona de Sagitario y muy pocos en la zona opuesta al cielo, y eso ya le llamó la atención suficiente como para decir que eso de que la Tierra es el centro de la galaxia nada de nada. El centro tiene que estar pues allí por donde orbitan todos estos cúmulos globulares. Poco a poco se fue saliendo más de la Vía Láctea, entre otras cosas pues empezó a descubrir que la órbita del Sol está a equidistancias,
Y quisiera remarcar que la órbita del Sol no es un círculo perfecto, sino que es algo así como un tío vivo, tipo Mary Poppins, pero o sea, que sube y que baja respecto al plano, al ecuador de la Vía Láctea, pero también es una órbita que a veces se mete más adentro y a veces se mete más afuera. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Interactuamos con la gravedad de otras estrellas, con nubes de polvo molecular, con gas, y todo eso pues tiene su influencia, por lo que la órbita del Sol no es un circulito, sino que es pues, un poco más de sube-baja y entre esa. Y ya a mediados, o a partir de mediados del siglo XX, se consiguió salir con los telescopios de la atmósfera y se vislumbró una Vía Láctea en todas las radiaciones. Yo lo suelo llamar que es a partir de que salimos de la atmósfera empezamos a ver la tele en todo. Una analogía que yo suelo hacer. ¿Por qué? Porque ya no vemos solo luz visible, vemos en ultravioleta, en infrarrojo, en rayos X, en rayos gamma. Y eso te permite hacer un montón de cosas que limitado por la atmósfera no puedes. Las observaciones con estos satélites, arriba los he puesto, pero bueno, ahí está el IOE, está el Hubble, hay otros que trabajan en infrarrojos, rayos X, rayos gamma. Gracias a esto se pudo estudiar mucho mejor la Vía Láctea y sobre todo se pudo franquear la barrera de polvo que hay entre las estrellas. Y aquí tenemos una comparativa interesante. En esta imagen tenemos un mosaico de cómo es la Vía Láctea en luz visible. Y nos encontramos, fácil de distinguir, que aquí hay un montón de partes oscuras. Esto no es que haya un vacío entre las estrellas, sino que hay nubes de polvo que a la postre formarán estrellas, ¿vale? Pero estas nubes de polvo en el visible no te dejan ver más allá. ¿Por qué? Porque se comen la luz de lo que hay detrás. Sin embargo, si os fijáis en la imagen inferior, que es en el infrarrojo cercano, todavía se llega a ver un poquito de efectos, pues, por ejemplo, de esta nube de aquí, ¿vale? Se ve incluso por delante del núcleo algo de polvo, pero ya eres capaz de ver muchísimo más lejos. ¿Por qué? Porque la radiación infrarroja, esas nubes de polvo, pues es capaz de atravesar. Aquí hay otras dos instantáneas, igual en luz visible y en luz infrarroja, se puede ver claramente la diferencia, ¿no? Y entonces, con todo esto que nosotros que los astrofísicos han podido, yo no me incluyo, que han podido averiguar gracias a todos los satélites que tenemos, etcétera, etcétera, pues sí, se ha llegado a la conclusión de que la nuestra es una galaxia espiral, algo que ya sabíamos porque veíamos el disco de Canto. Se descubrió que tenemos en el núcleo pues una barra, que esa barra pues no estamos muy lejos de verla de perfil, porque de su parte más corta, más estrecha. Pero a pesar de que los satélites se lanzaron en los años 60, 70, 80, 90, en el 2000 y tal y cual, todavía no hay un acuerdo unánime en la comunidad científica de asegurar categóricamente de que nuestra Vía Láctea tiene dos brazos, o tiene cuatro, o tiene dos grandes y dos más pequeños. Ahí todavía no hay una unanimidad, porque los datos todavía no son lo suficientemente concluyentes. Se han hecho censos de estrellas brillantes, se han hecho censos de corrientes de gas, se han hecho censos de nubes de polvo. Bueno, aún con todo, todavía no se está lo suficientemente seguro como para decir hay dos, hay cuatro, o hay dos grandes, dos pequeños, hay tres, hay 18. Y también, no necesariamente promovido por lo anterior, pero también hay un cierto lío, hay una cierta confusión a la hora de llamar a los brazos, ¿vale? El brazo local, que es donde estamos nosotros, pues uno lo llaman Orión, el otro lo llaman Orión Cygnus, el otro lo llama no sé qué,
otros el brazo de Norma lo llaman Scutum Centaurus, y bueno, pues, según qué libro, qué artículo estéis leyendo, puede ser que a un solo brazo le pongan nombres diferentes. No os dejéis llevar demasiada confusión por ello, porque bueno, ya cuando lo tengan todo claro, pues ya lo recuerdo. Nosotros estamos, muchas veces cuando lees en los libros dicen estamos en las afueras, para mí las afueras es aquí, pero bueno, estamos a un tercio más o menos, entre tercio y mitad, entre el centro y lo que es el exterior. También esto va variando porque, bueno, hace no mucho, hace unos meses descubrieron que el disco de la Vía Láctea se extiende 10.000 años más, otros dicen que no, que con esos mismos datos yo solo veo 5.000, bueno, estamos por ahí en medio más o menos, y tenemos brazos por delante y tenemos brazos también por detrás. Una de las grandes incógnitas es si uno de estos que tenemos por detrás, que en algunas ocasiones lo llaman el brazo exterior, pues es uno de los interiores que ha dado toda la vuelta. Todavía no se sabe. Entonces, con la idea esta de que tenemos un núcleo con barra y tenemos varios brazos entre nosotros y el centro, y que tenemos varios entre nosotros y la parte más externa, lo que voy a hacer es ir estación por estación de todo un año comentando lo que se ve, y os voy a poner unos objetos como ejemplo para que cuando vayáis a observarlos tengáis una cierta sensación de profundidad. En verano, y empiezo por aquí porque es donde la Vía Láctea es más obvia, donde hace mejor tiempo para salir a observar, donde tenemos más tiempo libre. En verano se ve, y pongo aquí también en el hemisferio sur, porque desde aquí no vemos mucho más allá del núcleo, a lo largo del disco, ¿no? Pues, ¿qué es lo que se ve? Pues desde nuestra posición en la Vía Láctea vemos, por ejemplo, pues la nube estelar de Sagitario, vemos el núcleo galáctico, vemos el brazo de Norma, también llamado Scutum Centaurus, y vemos el brazo de Sagitario Carina. O sea, no esa sensación de que hay cuando tú sales a observar en verano y ves, sí, la bola, y luego ves una banda clara y las nubes oscuras, no, hay bastante más. ¿De acuerdo? Entonces, por diferenciarlo un poco, la nube estelar de Sagitario es esta parte inferior que hay aquí, que es bastante brillante y es bastante evidente. El núcleo galáctico, que es la bola, por ejemplo, de una manera un poco elegante. Luego tenemos el brazo de Norma, o de Scutum Centaurus, emerge en la nube estelar de Norma, es decir, aquí, que esto ya nos pilla justo debajo del horizonte, habría que ir a las Islas Canarias para verlo, y discurre en esta dirección hasta la nube estelar del Scutum. El núcleo tiene, bueno, nosotros estamos separados del núcleo de 25 a 29.000 años luz, también según fuentes varía, y de este otro brazo estamos entre 10 y 16.000 años luz de distancia. También según qué fuente leas, varía. Y luego está el brazo de Sagitario Carina, que empezaría aquí, en la zona de Eta Carina, aquí tenemos el saco de carbón, vendría por aquí delante de los otros, y se curva, pues claro, esto tenemos que tener muy claro que aunque la foto es plana, los brazos van haciendo así, ¿vale? Se van arremolinando alrededor del núcleo, con lo cual emergen por esta zona de aquí, culminan en la zona más próxima a nosotros y luego se meten de nuevo. Y ese brazo pues se mete también en la zona de Scutum,
del escudo, y hay pues bastante discusiones de que puede ser que los dos se acaben fundiendo en esa zona. No se sabe muy bien. Estaríamos hablando de que si nosotros estamos aquí y miramos hacia el centro, pues veríamos el núcleo, uno de los brazos, este sería el brazo de los 3 kiloparsecs, que así a simple vista o en luz visible no se ve, pero luego estaríamos hablando de el de Norma, el de Scutum y Centauro y el de Sagitario, ¿no? Y Eta Carina. Por eso no se ve uno, se ve más de uno, que es una de las cosas que cuando sales cuando vas empezando y lo miras, pues no lo ves. Quizá cuando salgas el próximo verano a observar y mires, nosotros vemos más o menos desde aquí hacia la izquierda, pues quizás sí consigas apreciar cómo esta aglomeración de aquí es diferente a esta nubecita de aquí es diferente a todo esto. De hecho, ya en la propia imagen se ve esta parte bastante más amarillenta que esta, que es como más azulada. Entonces esa especie de tonalidad, aunque reconozco que es difícil verlo tanto en vivo como en la foto, sí se llegan a percibir. De hecho, yo cuando después de esta charla en la astronomía del 2014 luego salimos a observar y volví a reseñarlo con un puntero, mira tal, no sé qué, la gente me decía, no, pues es verdad. O sea, se llega a ver, pero claro, una vez que sabes y que miras con ojos que van buscando ese detalle, ¿no? Vamos a hablar un poquito más del núcleo. Tiene unos 10.000 por 8.000 años luz de tamaño. Está en nosotros, eso, a 26, 29, 25, 24, según leas un artículo, según leas un libro u otro. Allí, en el centro galáctico, pues hay unas 150 estrellas, perdón, 150 años luz de espacio. Hay unos 100 millones de estrellas que, para compararlo con donde estamos nosotros, allí en el medio del disco, pues en nuestro vecindario, a 150 años luz a la redonda, hay unas 50.000 estrellas. Lo cual os podéis imaginar que en el núcleo, pues aquello está bastante más lleno, ¿no? Si hubiera un planeta allí, pues tendría estrellas de magnitudes negativas por todas partes. No habría astrónomos. No, y si los hubiera estarían bastante fritos. El centro galáctico, pues para tener nosotros una referencia en el firmamento, abarca más o menos desde el aguijón del Escorpión, que en esta imagen el aguijón estaría aquí, esto sería en M6, M7, esto es la corona austral y aquí estaría Sagitario. Pues abarca más o menos desde aquí, desde esta posición, hasta esta nubecilla que hay aquí, que es M24, e incluye a la nube estelar que hay por aquí encima, que se llama la nube estelar Sagitario. M6 y M7, que los acabo de mencionar, están por delante, es decir, están entre el núcleo y nosotros y están a solo 1000 años luz. Así que la próxima vez, cuando los observéis, mirad con el telescopio, poner el mínimo de aumentos posible, que os permita el instrumento, y entonces veis ese objeto que está a 1000 y lo que hay a su alrededor no está a su alrededor, está mucho más lejos. Aquí tenéis también un detalle de la foto de M23. Lo que he descrito es el núcleo y luego pues M6 y M7 que están por aquí. Por lo que todo lo que tiene a su alrededor pues es lo que hay en toda esta zona. El brazo de Norma, que es después de los 3 kiloparsecs que rodea el núcleo, es el más interno, ¿no? Emerge desde la nube de estrellas de Norma, que sería en esta fotocomposición aquí. Insisto, nosotros desde España podemos ver toda esta parte y está por aquí más o menos. O sea, nos queda justo fuera del alcance. Si viajamos a Canarias,
sí que seríamos capaces de verlo. Entonces, desde esta nube viene, digamos, como decía yo antes, culmina. Acordaros de que tenemos esa tercera dimensión, es decir, saldría de aquí y vendría hasta aquí, más o menos, ¿vale? Haciendo esta uniforme. Y se aleja ya de nosotros, pues en la zona de estudio, que está por ahí. Es visible en algunas zonas, porque los otros brazos que tenemos entre medias tienen un hueco, tienen una ventana, por llamarlo de una manera, de polvo. Entonces, como allí no hay mucho polvo, pues claro, los brazos espirales no son una cosa así perfecta, homogénea, ¿no? Son más gruesos, más estrechos, tienen ventanas donde no hay polvo, hay otras zonas donde hay mucho polvo, y por esos huecos podemos ver, somos capaces de ver lo que hay más hacia el interior de la galaxia, que es otro detalle interesante en el que uno piensa y dice, bueno, si está escondido detrás del otro, ¿cómo es que lo vemos? Sí, se ve, porque el otro no es homogéneo. Detrás del saco de carbón tiene un borde que está formado por estrellas muy brillantes, e igualmente somos capaces de verlo porque en lo que hay entre nosotros y aquello, pues resulta que está bastante limpio y podemos ver mucho más. Por el otro lado, M24 marca el borde externo, y no es un cúmulo muy denso tal cual de estrellas, sino es que en realidad es una asociación estelar, solo que en vez de verla así, la vemos así. Entonces es lo que ponen un montón de estrellas lejanos, porque eso ya está en curva hacia la parte del otro lado del núcleo. Y eso, pues, en M24 es un objeto que en el campo se puede ver muy bien con prismático. Los cúmulos M11 y M26 están delante, están entre aquel brazo y nosotros, con lo cual aquí os vuelvo a dar una referencia para que cuando salgáis a observar en verano le echéis un vistazo y esos cúmulos ser conscientes de que lo que les rodea está más lejos. Y como mencionaba, quizás aquí el brazo de Norma y el de Sagitario Carina se entremezclen, se funden, eso es una cosa que no está muy clara. Y luego ya desde la zona del escudo en adelante, es decir, desde por aquí en adelante, o sea, ya digamos, subiendo por la Vía Láctea en verano, que sabéis que está perpendicular, ¿no? Perpendicular al horizonte, entonces ya se ven regiones más externas. Y de hecho, si os fijáis en verano, cuando lo observéis, veréis que hay densidades y que hay una cierta tonalidad diferente. Cosa que yo creo que nadie de aquí había pensado cuando observa la Vía Láctea, que sea a simple vista, de que después del escudo ya no estás viendo el interior, estás viendo el exterior. El exterior que, insisto, se curva por detrás para ir por detrás. ¿Esas diferencias de tono se ven a simple vista? Se ven a simple vista, sabiendo lo que estás viendo, se es capaz de distinguir, por ejemplo, lo más evidente, que esta zona de aquí tiene un algo diferente a esto. Y en las fotografías, yo os invito a que vayáis a internet y os descarguéis pues esta misma, que es de Axel Mellinger o cualquier otro fotomosaico de esos. Y es lo que digo, no me ha dado tiempo en menos de 48 horas de prepararlo, me habría gustado hacerlo, coger la imagen y con el Photoshop o cualquier otro programa forzar los contrastes. Y veréis más claramente cómo hacia aquí es más azul y hacia aquí es más amarillo, por ejemplo. Pero a simple vista en el campo se ve. Lo que pasa es que hay que ser consciente de ello. ¿Qué es lo que me pasaba? Pues eso, después de la astronilla, como salimos a continuación a tomar bocata, fuimos al área de observación y allí se lo pude enseñar en vivo y en directo, pues la gente me acaba diciendo, y ahí también. O sea, no soy el único, no es.
Entonces, para volver a ponernos, hemos descrito este brazo de aquí, pero hemos descrito primero de norma. Entonces, como por aquí hay huecos, los somos capaces de ver a través. El saco de carbón estaría por aquí, pero vemos a través de él este borde. Luego sí se esconde bastante por aquí, y donde está en la 24 ya se empieza a curvar hacia atrás. Y lo mismo nos pasa con el siguiente brazo. Vemos un poco el borde, ¿ves? Aquí nos pasa por delante y luego pues pasa otra vez por detrás. Ya lo que no está muy claro es si se funden ambos en esta zona o no. Eso es algo que no está nada claro. Aquí que tenemos el saco de carbón, pues el primero vendría por aquí, esto sería el equivalente al borde exterior, este de aquí sería el equivalente al otro borde, esta zona de aquí, que está separada de esta otra, sería este borde, y luego por aquí es donde no sabemos si los dos se funden o no. Y ya más allá de esta zona, de aquí en adelante, lo que estamos viendo son estas zonas de aquí. Luego el brazo de Sagitario Carina, que es el que está inmediatamente más hacia el interior que nosotros. Los hay que lo consideran un brazo menor, pero bueno, aquí también hay polémica, porque en función de lo que leas, en función de quién hables, te viene una cosa u otra. Y nace aquí también en la zona de norma, pasa por aquí delante y contiene, es el que contiene pues todos esos objetos que solemos observar pues en el 16, en el 17, la laguna, la trífida, en el 21, y los que están en el hemisferio sur también ven el joyero o la nebulosa de Eta Carina. Está de nosotros entre 4.500 y 7.000 años luz. 4.500 la parte más próxima y 7.000 la más lejana. En M16 digamos que el brazo ya culmina, que es donde está más próximo a nosotros, y a partir de ahí se aleja curvándose. También no se tiene muy claro para quizá fundirse con el de norma o no. Bueno, esto, cuando lo tengan claro, pues vendré a contarlo. Y luego, pues la nebulosa de la Eta Carina, que está en este caso a unos 8.000 años luz, es de donde emerge este brazo que curvado llega hasta M16, pero luego volverá a alejarse. Y en esa zona, donde está la Eta Carina, es tremendamente brillante porque, de nuevo, como no hay polvo que oscureza la luz de las estrellas que hay detrás, pues nos llega todo su esplendor. Aquí tenemos a la trífida y a la laguna, que aquí la vemos con un campo estelar bastante amplio, y aquí la vemos más en detalle. Y bueno, por lo que hay aquí, no está al lado de esto y esto, sino que esto y esto está de lado. ¿Vale? Y es lo que digo yo, que ojalá la próxima vez que lo observéis, aunque sea con los primativos, tengáis una ligera sensación de profundidad, ya sabiendo que estos dos están bastante más cerca que lo que volveríamos aquí al esquema. Este brazo, que sea menor o no, pues aquí en la zona de Carina es muy brillante, también tenemos una trayectoria muy libre de polvo. Viene, aquí es donde estarían la laguna, la trífida, M16 y todos estos objetos que he mencionado, y luego ya por aquí se vuelve a curvar. Y como aquí no tenemos claro si estos dos se funden, o este incluso también se funde, porque este si es uno mayor o es menor, pues esta zona no lo tenemos muy claro, pero aquí ya empieza a curvarse para alejarse de nosotros. Estaríamos hablando ya del brazo de norma, el de Centauro y aquí el de Carina. Esta es la zona de Eta Carina, como veis es muy brillante. De aquí emergería para, llegando a esta zona, estar lo más próximo a nosotros y luego ya por aquí meterse de nuevo, ¿no? para detrás de nosotros. Os veo muy concentrado. ¿Preguntas?
Bueno, pues sigamos. Una cuestión, porque Sí. yo ando muy despistado. El plano de rotación de la Tierra con respecto del alrededor de la galaxia, ¿cómo es? ¿Estaremos en un mismo plano? 60 grados. 60 grados. Exacto. Plano galáctico y de la eclíptica y 60 grados. Por eso en verano ves que la galaxia pues se ilumina casi, se pone perpendicular al horizonte, pero entre los 60 y los 24, por los 40 que tenemos de latitud. Bueno, ya hemos dicho lo que se ve en verano, que son un montón de cosas, claro, es que desde donde estamos hacia el centro, pues hay casi de todo, ¿no? Es como si estás arriba en el Pirulí y empiezas a describir todo lo que hay en el centro de Madrid, pues para Ciudad Real, Retiro, no sé qué. Pero, ¿y qué se ve en otoño o en invierno ahora? Y también una parte, y lo llamo hemisferio sur porque se nos escapa con el horizonte sur. Pues lo que vemos es lo que llaman la gran grieta, que es la parte más interna de nuestro propio brazo local. Y son nubes de polvo a contraluz de las estrellas de fondo. Esto se ve en verano, esas nubes oscuras que veis en Sagitario, no es el brazo de Sagitario, no, es la parte más interna del nuestro. Que siempre en los libros se ha dicho que estábamos en el borde interno de un brazo, sí, pero no estamos justo en el borde mismo. Entre nosotros y el borde quedan cosas. Entonces, nosotros estamos en algo que voy a llamar la estructura local, que lo llaman por ahí el brazo de Orión, el brazo de Orión Cygnus, bueno, la estructura local, es decir, nuestro barrio. Es la zona en la que estamos nosotros ubicados en la Vía Láctea, y como todas las demás estrellas, nosotros nos vamos moviendo. Y esa corriente, por llamarlo de una manera, de estrellas donde estamos, viene de la zona del Can Menor, ¿vale? Que eso es ahora que sí podéis observar ahora en invierno, culmina la zona de Auriga y Perseo, un poquito más quizá, y a partir de ahí da comienzo a la gran grieta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo en nuestro brazo el borde interior y estamos viendo el resto del brazo, que es casi todo. Y entonces, esa corriente de estrellas donde estamos nosotros, con la parte interna, se van a fundir más o menos en Perseo, en la parte más alta del Cisne, donde está la nebulosa Norteamérica, ¿vale? Por eso, esa gran grieta, esas bandas de nubes oscuras, dan comienzo aquí y luego ya pues atraviesan todo lo que hay entre nosotros y el interior de la Vía Láctea. Y hacia esa zona más o menos se dirige el Sol, hacia la zona del Cisne, del Cefeo, pero claro, como no tenemos una órbita circular perfecta con el plano de la galaxia, sino que aquello es como un tío vivo, pues nosotros nos dirigimos a más o menos donde actualmente está una estrella en la constelación de Hércules. Y eso lo podéis ver todavía en la próxima salida. No ya lo de Hércules, eso ya es estar con todo montado justo cuando se pone el sol, pero sí el triángulo de verano en la zona de Veneto todavía se ve, y a partir de ahí hasta el Can Menor, pues es lo que se puede observar en estas fechas, desde un sitio oscuro y sin luna. Entonces ese brazo Orión Cygnus, que yo, bueno, pues lo llamo estructura local, la parte interior de nuestro brazo emerge desde nuestro punto de vista, claro está, desde la zona de Puppis, que incluso se nos queda debajo del horizonte, en parte, y va hasta el Cisne. Tiene unos 10.000 años luz de largo y unos 3.000 años luz de 3.500 años luz de fondo. Por eso somos capaces de ver no solo una cosa, sino varias.
¿vale? El brazo es bastante gordito. Y entonces, esa parte interna, que son esas nubes de polvo, que somos capaces de ver, porque lo vemos a contraluz con lo que hay detrás, hasta el núcleo, con las estrellas que hay detrás, pues va desde donde está la nebulosa Norteamérica, en el GC 7000, hasta más o menos donde se encuentra el Alfa Centauri. Es decir, todo esto que se ve por aquí es el polvo de la parte interna de nuestra estructura local, visto a contraluz con lo que hay detrás. Por ejemplo, tenemos en esa estructura local a estrellas como Antares, que está a 700 años luz, Aldebaran, que está a unos 2200, y la banda de polvo que viene desde Puppis, pasa por donde estamos nosotros, siguiendo el sentido de rotación de la galaxia, y el resto del brazo que pasa por detrás nuestro, por llamarlo de una manera, orientándonos por el centro, ¿vale? Esas dos cosas vienen a confluir en la zona de la nebulosa Norteamérica. Por eso, en la zona de Norteamérica tenemos la nebulosa, que es, digamos, la estructura más interna de la parte externa, ¿vale? Lo que viene por detrás de nosotros, ¿vale? Emergen Puppis, viene por detrás, por el Can, Auriga, Cefeo, Perseo, y llega por aquí hasta el Cisne. Aquí, lo que está detrás, desde nuestro punto de vista, se funde con lo que pasa por delante de nosotros, en nuestra posición, que es eso que vemos en contraluz, y aquí los dos, digamos que se funden o se juntan, o como lo queráis llamar. Y la nube oscura que crea el Golfo de México, de la nebulosa Norteamérica, eso ya es parte de esa gran grieta que tenemos entre nosotros y la parte más interna de la galaxia. Así que también cuando veáis este objeto, podéis tener una sensación de profundidad cuando sepáis que esta zona está por delante de esta otra. Esta es la cara interna del brazo y la cara externa. Pero hay más cosas, porque entre esa gran grieta de nubes oscuras, nubes moleculares, y nuestra posición, y nosotros mismos, aquí en la Tierra, están pues, una asociación de estrellas brillantes que se llama la asociación Scorpius-Centaurus, adivinar en qué constelaciones se encuentran, y esta sucesión de estrellas brillantes, que llega incluso hasta la Cruz del Sur, pues está a unos 770 años luz. ¿Os acordáis de Antares, no? Y tiene unos 250 años luz por 400 años luz de fondo, es decir, es bastante gordita. Más cerca, están más cerca que esas nubes de polvo que vemos en verano Sagitario, y en el Escorpión, en la zona donde estaría la famosa y colorida nebulosa de Rho-Fuchsi, estas dos entran en colisión. ¿Vale? Esas nubes de polvo molecular con esa corriente de estrellas brillantes chocan, y por eso en esta zona tenemos bandas de polvo oscura y tenemos el gas que va viajando entre las estrellas, y ambas cosas chocan aquí. Por eso tenemos estrellas bastante brillantes que iluminan todo, y tenemos todavía gas de polvo oscuro. Pero hay más, no solo hay eso, hay bastantes más cosas. Por ejemplo, el cinturón de Gould o la burbuja local. El cinturón de Gould es una alineación muy vaga de estrellas que transcurren por más o menos este plano, según la línea amarilla. Veis que no va con el ecuador del disco galáctico,
y es donde se encuentran la mayoría de las estrellas brillantes que vemos. También aquí hay polémica, porque unos dicen que es una casualidad y otros dicen que no, que es un anillo de estrellas. Igual, cuando lleguen a un acuerdo y a una decisión de que, bueno, esto es así, pues yo vengo y lo cuento. Pero mientras tanto que sepáis que es algo que descubrió un astrónomo americano llamado Wood, y él lo que decía es que alrededor de nuestra posición, pues a una cierta distancia y con una cierta regularidad, pues hay ese anillo, que por eso le llaman así, el cinturón en el que se encuentran pues muchas de esas estrellas brillantes que nosotros conocemos. ¿Vale? Las más brillantes que se os ocurra, pues esas son. Es una estructura casual o no local, está a 70 millones, tiene una edad de 70 millones de años, o sea, es algo bastante joven, y el centro de esa estructura está donde estaría el alfa de Perseo, y la parte más interna coincidiría con el Rho Fucum, que es donde colisiona con las nubes de polvo. El cúmulo que rodea Alpha Persei, M45, M42, o la zona de Fucum, son algunas de las zonas. M45 antiguo. Al revés. M45 son las Pléyades, ¿no? Sí, sí, pero el que con nosotros es el más antiguo. La M42 se está formando. La zona de Alpha Persei es más joven incluso, y la zona de Ofiuco, como están colisionando, también se están creando estrellas. Por eso aunque sea un cúmulo muy joven, de estos que he nombrado y de este cinturón es la parte más antigua. Y luego tenemos ya las afueras de lo que es la influencia radiactiva del Sol, pues está lo que llama la burbuja local. El Sol, igual que las estrellas que tiene a su alrededor, pues va viajando en su órbita por el brazo, y el brazo no solo son estrellas, también es un montón de polvo y corrientes de gas. Y bueno, nosotros estamos dentro de una especie de burbuja dentro de las estructuras de gas. Aquí también lo tenemos representado, esta es otra forma. Y bueno, dentro de unos millones de años saldremos de esa burbuja, que no hay que imaginárselo como una burbuja vacía, es una zona de menor densidad, ¿vale? De gas interestelar. Me estás contando. Sí, estáis en condiciones. Tendré a contároslo cuando salgamos. Oye, que os acordáis. Es decir, que nosotros habríamos estado mirando hacia aquí cómo se funde la parte del polvo con las estrellas. Aquí estaría lo de la Norteamérica, aquí estaría el Can menor, y bueno, tendríamos aquí a nuestro alrededor el cinturón, perdón, la asociación de estrellas, el cinturón de Wood y la burbuja local, que ya no cabría ni en el puntito del puntero a estas escalas. Pero claro, ¿qué hay más afuera? En el cisne, como comenté antes, el brazo nuestro se curva ya, se aleja, se va curvando hacia, digamos, desde nuestro punto de vista, todas las zonas que hay entre nosotros y el interior galáctico. Y luego en invierno pues estamos mirando a nuestro brazo local, cuando miramos al firmamento y miramos a esa parte de la Vía Láctea. Hay muchos cúmulos cercanos, como el de Perseo, como cúmulos que se pueden encontrar en el Can Mayor, el M41 por ejemplo. Tenemos el cúmulo de Alpha Persei, que era el centro de esa estructura del centro de Bohr a 550 años luz. Fijaros que está más cerca que Antares y que toda esa corriente de estrellas. La nebulosa de California, que está a 1000, bueno, está por más lejos. Tenemos a las Pléyades y las Híades a 450 y a 150 años luz respectivamente. Tenemos a la nebulosa de Orión a unos 450-500 años luz.
He puesto estas cifras para que también veáis que no es una cosa plana, sino que tiene su profundidad. Y nuestro brazo viene de la zona de Puppis y de la vela con algunos cúmulos que empiezan ya a estar a unas distancias descomunales. Empiezan a estar no M46, M47, que todavía están relativamente cerca, pero si tú vas bajando hacia el sur por la constelación de la Popa, hay algunos cúmulos que desde España no se ven, o tienes que irte a Canarias como poco, y ahí esos cúmulos sí que están muchísimo más lejos. Ya se cuentan por miles de años luz de distancia de nosotros. Y también, oye, que somos un brazo propio, somos un puente entre los brazos. Aquí tampoco se tiene claro del todo. Espero que tengan claro, venga. Por lo que, bueno, en invierno estamos viendo esta zona de aquí. ¿Y qué hay en la primavera y en la zona del hemisferio sur que desde la España peninsular o incluso desde Canarias no se puede ver? Bueno, pues tenemos el brazo de Perseo, que es un brazo más externo al nuestro. Emerge cerca de Omicron Puppis, o sea, debajo del horizonte. Y lo que le ocurre es que se esconde detrás del brazo nuestro, en la zona de Auriga, y somos capaces de verlo porque hay una zona libre de polvo en la que, gracias a esa ventana, podemos mirar un poco más lejos, ¿no? Llega hasta la zona de Casiopea, tiene unos 500 años luz de ancho y unos 4000 de fondo. No hablo de largo, hablo de ancho, de norte-sur, de arriba abajo. 4000 de fondo, y tiene unas distancias hacia nosotros comprendidas entre los 6000 y los 10.000 años. Acordaros de los 150 años luz de las IAES, aquí vimos el enorme contraste de las distancias. En Perseo, las nubes de polvo que hay ahí oscurecen este brazo. En Casiopea hay otra ventana, y aquí pues os invito a notar la diferencia de brillo que hay de las estrellas de la Vía Láctea en Perseo y en Casiopea, ¿vale? Se nota un contraste. Y el anticentro, o sea, la parte opuesta al núcleo de Vector, o sea, diametralmente opuesto desde el núcleo, estaría en la zona de Tauro y Auriga. Y viene a desaparecer por donde se encuentra el doble cúmulo detrás de esas nubes de polvo que os comenté que hay en Perseo, una ya hay en Tauro, y bueno, pues aparece en Auriga, o desaparece en Auriga y emerge en, bueno, si empezamos el sentido de rotación. Y desde la zona donde viene, es decir, desde Auriga para abajo, por el Unicornio y Puppis, tenemos unas ventanas nuevamente más libres de polvo de nuestro propio brazo que nos permiten ver con más brillo lo que hay en este brazo de Perseo, y se llega a mirar hasta distancias de 15.000 años. Y emerge, no está muy claro si es en la zona de Puppis o ya en la zona que pertenece a la vela, pero bueno, como la raya entre las dos constelaciones no nos hace como nos da la gana, pues Como no la vemos desde aquí. claro. Sí, eso es todo. Así, aquí sí que hay que viajar, por lo menos hasta Cabo Verde. Bueno, y todo esto que yo os he contado, pues se ve a simple vista, y con unos sencillos prismáticos de 20 euros, ni siquiera 19,99, que podéis encontrar periódicamente en ciertos establecimientos de supermercados, pues se puede observar todo esto. Así que lo del presupuesto de 20 euros, como mucho era intento, ¿no? No, bueno, eso ya yo veo lo que es el instrumental. Que si nos vamos a Cabo Verde a ver la zona de Tacarina, pues claro,
Sale más caro. Sale más caro. Por mucho que te seas, son simpáticos. Y bueno, esta es la charla. Oye, gracias por la atención. Y con lo concentrado que os he visto, seguro que hay problemas. ¿Tan claro os ha quedado? A ver, Todas las imágenes que has puesto de la Vía Láctea sí. están vistas, digamos, desde el Polo Norte. Desde arriba, por decirlo de alguna manera. Alguna la he puesto, ¿no? Y vista por ahí, la gira a derechas. Que se ve por la disposición de la El imagen. Polo Norte, o sea, poniendo la nube de En Sagitario eso que se ve hacia arriba, ¿vale? O sea, tú pones ahí imágenes de la Vía Láctea, donde están los brazos, que dan a entender que eso gira a la derecha. Sí. En esta misma, por ejemplo. No, las que se ve Son dibujos. el que es un dibujo artístico, vamos. Esta. Esa, por ejemplo, sí. Sí, gira en este sentido. Exacto. Que es a derecha, visto desde Sí, aquí. sí. Las agujas de un reloj. Sentido de Exacto, sentido de la hoja de reloj. Sí. Oye, otra cosa, y con el programa este que es Gaia, esto se llegará a... Creo que tendremos mucha más precisión en todo esto que nos has contado, ¿no? Porque va a observar un montón de millones de estrellas y va a determinar su situación exacta, más o menos muy precisa, Y su velocidad. Sí, y su velocidad, etcétera, etcétera. hay muchas esperanzas puestas en este satélite que mencionas, en el Gaia, porque va a poder medir la posición y la velocidad de un montón de estrellas, pero estamos hablando de que lo va a hacer de qué, de 1.000 millones. Muchos millones de estrellas. Que- Abarca mucho, ¿eh? Para Abarca Asia- mucho. Llama la atención todo lo que abarca. Sí, lo que pasa es que lo que hace es abarcar esto, Eso, no abarca más. Entonces, ya, bueno, pero ya es... uno de los grandes misterios que hay va a ser muy difícil que lo resuelva. Ese misterio de que si aquí se juntan varios brazos, va a ser difícil que lo resuelva. ¿Por qué? Porque aquí hay bastante polvo y ese no le atraviesa el Gaia con facilidad, por lo menos. Entonces, ¿será capaz de distinguir estrellas que estén a distintas distancias y medir que tengan distintas velocidades? Eso nos permitirá perfilar. Sí. ¿Resolverlo del todo? No, yo creo que tenemos que usar radiotelescopios que nos hagan mapas más precisos de una onda de 21 milímetros, por ejemplo, para saber dónde está el gas, dónde están las nubes de polvo, y quizá combinando ambas cosas sí que entonces seamos capaces de ver. Entonces hay varios proyectos en marcha de observación en radio, y cuando terminen su proyecto, que va a durar varios años, más los varios años de conseguir pulirse todos los datos, entonces quizás sí tengamos una imagen más clara y podemos resolver la duda de que si son dos brazos, son 4 brazos, 2 grandes, 2 menores, etc. Y la barra que está en el núcleo es Esta. una barra de estrellas. O sea, una... Sí, sí, la nuestra es una galaxia espiral barrada. Entonces esto es una barra de estrellas, bueno, pequeñita, no cuento miles de años luz, bastante larga y es rígida. Y alrededor de ella están los brazos así más internos, que son los que llaman los brazos de los 3 kilómetros. De estos no he hablado porque de esos los han descubierto con infrarrojos y con ondas de radio, y no creo que tengamos telescopios de este tipo. En la zona del cisne vemos una banda oscura. ¿Lo que vemos a ambos lados es el mismo brazo? En parte. Pues yo ahí con el telescopio he intentado de ver diferencia, pero no he sido capaz de ver si hay mayor densidad de estrellas más débiles en un lado, pero no he sido capaz de apreciarlo. A ambos lados. Cisne, el águila. Las nubes de polvo.
a ambos lados de la nube de polvo, es decir, el cisne, esta serie de la nebulosa Norteamérica. Entre el cisne y el águila. Y aquí Sí. está el cisne, aquí estaría el águila, ¿vale? Esto de aquí, más o menos, es el borde más externo del brazo interno que se curva, o sea, esta parte. Y aquí estamos viendo la cara de la cara interna de la parte más exterior de nuestro brazo, que se curva también por allí, pero se junta con la parte más interna de nuestro brazo, que son esas nubes de polvo, ¿no? Y como hace así, pues claro, aquí tienes un batiburrillo bastante interesante. Pues claro, no es una zona muy definida, el cisne es que va de aquí a aquí, Sí. pero es que aquí ya es la parte externa, es el borde del brazo más interno. Entonces, si especificamos un poco más, donde la cabeza donde la cola del cisne, donde está la Norteamérica, ahí se funde esta barra de polvo de aquí con la parte más exterior de nuestro brazo. Como nuestro brazo son 3.500 y el de Perseo son 4.000, Sí. entonces seguramente hay aquí algunas estrellas que sean del de Perseo, pero Sí, está todo mezclado, pero es posible que veamos los dos. Claro. Este verano le voy a dedicar un ratito los a brazos lo no mismo. son una cosa muy definida, ni siquiera entre dos brazos hay un hueco así que no haya nada, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Alex. Magnífico. Ha llegado la revista. No os vayáis sin recogerla. Yo hay cosas que tengo que ponerle la pantalla. Yo he intentado. Pero al final, yo lo que informaron la diferencia.